sus acciones, en sus actitudes. Pero doy gracias a Dios por alguno que escucha y que alcanza la misericordia de Dios. Porque Dios es misericordioso. Y hay una promesa de Dios de preservar a su pueblo. Eso debe infundirnos aliento. Que si somos fieles, podemos tener la certeza de su misericordia, de su amor. Lo importante, mis hermanos, es que el Señor quiere que en este tiempo tú puedas ver, oír, discernir lo que es espiritual de lo que no es. Y que tú seas bienaventurado por hacerlo. Porque hay gente que habla, que se cree espiritual, que juzga todas las cosas y no conocen ni siquiera los libros de la Biblia. Te le dice ahora la Biblia y no saben encontrar un pasaje. Pero ellos son bíblicos. Ellos conocen mucho de la Biblia, pero usted le dice, abra el libro de Ageo y está media hora buscando a Ageo y no aparece Ageo, parece que se le fue de vacaciones. Este libro no es solo para cargarlo, no es un desodorante para llevarlo a cabo. Es para leerlo, estudiarlo, memorizarlo, guardarlo y sobre todo hacerlo. Es decir, que tú puedes usar cuando tú haces en tu propia vida, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, la palabra. Recién estás en condiciones para hablar y enseñar a otros lo que ese libro dice. Amén. Eso es lo que te da la autoridad, es lo que te respalda. Porque opiniones existen como tantas narices hay. Dios no quiere que ocurra eso. Dios quiere que puedas ver, oír y discernir lo que Dios te habla. Que tú puedas separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Jesús dijo en Mateo 13:13 que Él les tuvo que hablar por parábolas, porque dice, viendo no ven, oyendo no oyen, no entienden. De manera que se cumplen ellos, dice, y ahí hace referencia al profeta Isaías, que de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Es esa tu condición? Que tú vienes y escuchas y oyes palabra, pero no hay cambio. ¿Verdad? Y eso es porque dice, tu corazón está engrosado. Y al estar el corazón engrosado, oyes pesadamente la palabra. Cierra tus ojos y tus oídos y por lo tanto no hay sanidad, no hay conversión en ti. Pero dice el versículo 16 de ese capítulo 13 de Marcos, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vemos que cuando Jesús hablaba en parábolas, no es que estaba ocultando la verdad de aquellos que lo buscaban sincera y honestamente. No estaba ocultando la verdad de aquellos que eran receptivos a la verdad espiritual. Porque esto fácilmente entendían las ilustraciones. En cambio, los que tenían el corazón engrosado, para ellos eran historias sin sentido. No sé si será tu caso. Y esto permitió que Jesús le diera el alimento espiritual a los que de verdad tenían hambre y sed. Cuando uno rechaza la palabra de Jesús,
No le eche la culpa a nadie. No ponga excusas. Usted la rechaza por su duro corazón. Por eso el Señor tiene que quitar ese corazón de piedra y ponerlo de carne allí. Amén. Esa dureza de tu corazón es lo que ciega tu entendimiento, tu comprensión, o lo poquito que tienes se te va. Ahí los fariseos, los saduceos, con sus ojos naturales estaban viendo a Cristo, pero pese a verlo no lo percibían. Si bien estaban escuchando la voz de Dios en boca de Jesús, ellos no se daban cuenta de la gloria que estaba delante de ellos. ¿Y por qué sucedía eso? Diga conmigo, porque su corazón estaba engrosado. Por eso que Jesús hablaba en parábolas, que eran ejemplos de la vida cotidiana, para que pudieran entender las verdades espirituales. Es un privilegio que nuestros ojos vean la gloria de Dios, que podamos percibirla, que nuestros oídos puedan escuchar y que nuestro espíritu pueda recibir esa revelación espiritual de la palabra de Dios. Es un privilegio que usted y yo tenemos el día de hoy, de ver las manifestaciones de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es un privilegio que usted pueda escuchar la palabra en este tiempo, porque esa palabra nos viene desde el mismo Espíritu Santo, porque es el que revela, el que enseña las cosas del Padre y del Hijo. Es decir, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Y si usted no lo percibe es porque entonces necesita convertirse, necesita recibir a Jesucristo primeramente como Señor, Salvador de su vida, para entonces poder percibir, recibir, entender lo que Dios le quiere decir. Amén. Dios quiere sanarte. No solamente físicamente, porque hay gente que solo piensa en la enfermedad física. Hay gente que está enferma por dentro, que está enferma mentalmente, en sus emociones, sus sentimientos, en sus pensamientos. Gente que necesita ser sanada de adentro hacia afuera. Amén. Dios quiere sanarte en todas las áreas de tu vida. Pero para que eso acontezca, según la misma palabra del Señor Jesús y de Isaías, es que es necesario convertirse para recibir los beneficios de Dios. Es necesario no solo escuchar, sino que hay que creer, para entonces poder cambiar nuestra forma de vivir. ¿Cuántos años, meses o semanas llevas escuchando el mensaje de la palabra de Dios? Piensa. ¿Y qué cambio has hecho en tu vida? Piensa. Dios quiere sanar tu economía. Dios quiere sanar tus relaciones, tu familia, tu corazón, tus sentimientos, sanar tu cuerpo. Pero es necesario creerle a Dios. Es necesario convertirnos a sus caminos. Es triste y penoso ver cuántas personas que aún siendo cristianos siguen con los mismos problemas emocionales, familiares, económicos, laborales, físicos, etcétera, etcétera. Yo les digo, ¿cómo es posible que sigan teniendo los problemas que tenían antes de conocer a Cristo? Que sigan viviendo las mismas situaciones emocionales, familiares,
físicas que tenían cuando no conocían a Cristo. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no han sido sanados? ¿Por qué no han recibido esa sanidad que proviene de Dios? Y eso sucede porque vienen al templo, escuchan la palabra, pero diga, la escuchan pesadamente. Es decir, están adormecidos. Por lo tanto, esa palabra no entra en su espíritu. Y aunque ellos vean lo que Dios hace, el poder de Dios no lo aceptan. Y ese era mi cuestionamiento esta semana. Yo hablaba con el Señor y decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué muchos no aceptan tu palabra? ¿Por qué no la entienden? Y fue cuando el Señor me dio este pasaje. El Señor no fue una voz audible, pero al leerlo, sentí que el Señor me decía, porque su corazón está engrosado. Es decir, han llenado de grasa su espíritu. De cosas que no conviene han llenado su espíritu, su vida. Y ese espíritu está sucumbiendo ante el engrosamiento de su corazón, por lo cual no pueden recibir mi palabra. ¿Por qué? Porque su conciencia está cauterizada. Por lo tanto, se hacen insensibles a la corrección, a la enseñanza, a la instrucción, a ser redarguidos por el Espíritu Santo y su palabra. Y entonces, la comunión de esta gente que tiene engrosado el corazón se limita solo a costumbres, diga costumbres, rituales, reglamentos. Vienen, asisten, cantan uno que otro corito, dan sus ofrendas o diezmos, si es que lo dan. Escuchan la palabra de Dios, pero no les llega. Aunque la gloria de Dios se manifieste, no la perciben. No perciben la salvación de Dios en sus vidas. Por eso Pablo dice en el versículo 28, que a los gentiles enviar esta salvación de Dios y ellos oirán. Porque hay gente que sí va a oír. Hay gente que no tiene engrosado el corazón. Hay gente que va a percibir la gloria de Dios. Hay gente que va a sentir que debe cambiar, que la vida que lleva no le agrada a Dios ni le agrada a sus semejantes. El judío por excelencia, en el buen trabajo que hicieron los religiosos, los saduceos, los fariseos, por conservar sus costumbres y sus tradiciones. Para ellos lo más importante es la tradición, la costumbre, los sacrificios, los cuales cumplían a pie de juntillas. Mantenían la cultura judía y resistían el cambio que produjo la cultura griega. Si bien ellos lograron mantener intacta la cultura y con ello su religiosidad, eso en vez de acercarlos a Dios los alejó, porque se les engrosó el corazón. Y entró la altivez, el orgullo, el celo religioso. Yo creo que hubiera sido mejor que hubiesen sido avasallados culturalmente, y entonces su corazón hubiera estado abierto para oír, recibir y entender la palabra de Dios. Y en lugar de tener tanto conocimiento de la verdad, vivirían la verdad.